Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Ligera Bautista y esta es una transmisión más de Enfoque Laboral, un espacio creado para compartir temas de derecho laboral público, temas que te interesan, temas que me interesan, temas de actualidad sobre laboral público. Así es que si es la primera vez que ves un video de Enfoque Laboral, te comento que en el canal de YouTube del mismo nombre tenemos diferentes videos que hemos ido subiendo a lo largo de todos estos años. El día de hoy tenemos un programado, un tema bastante interesante que hemos titulado 5 cosas que debes saber si tu contrato casi está por vencer, ¿no? Un tema que le interesa a muchas personas me han escrito en lo que va esta semana para preguntarme, doctor Jara, me ha llegado mi carta de vencimiento de contrato, ¿qué debo hacer? ¿Realmente se puede hacer eso? ¿Se puede enviar ahora una carta de vencimiento? No que los contratos casi ya no vencían. Entonces, el tema está sumamente interesante, así es que te invito pues a quedarte y hacer tus preguntas y a compartir la transmisión para llegar a más personas y poder intercambiar muchas ideas, que es el objetivo de este canal, ¿ya? El objetivo de este canal es compartir ideas, absolver muchas dudas que a veces no las puedo absolver en forma directa con todas las personas que me escriben, pero en este espacio podemos hacerlo y podemos intercambiar muchas ideas y muchas dudas que se están presentando sobre esta ley que salió hace poco, ley de eliminación del CAS, ¿no? En realidad es ley que erradica la discriminación existente en regímenes laborales, es el título correcto de la ley, pero que trae ciertos efectos, ¿no? Los efectos, dentro de los efectos que trae esta ley es que los contratos CAS que inicialmente conocimos como contratos temporales dejan esa naturaleza y pasan a ser contratos CAS indefinidos, contratos CAS a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, a primera línea, a primera vista, podríamos pensar de que todos los CAS que estuvieron vigentes, que a la fecha en que entró vigencia esta norma, tenían o tienen la condición de contratos a plazo indeterminado, ¿no? Y no podían vencer. Sin embargo, de la revisión de la norma completa, vemos que no es así, vemos que hay excepciones, vemos que hay determinadas personas a las que no se les aplica, vemos a determinadas personas que no obstante de aplicárseles, eh, sus contratos podrían culminar, ¿no? Entonces, hablamos también de otro tema, de las labores de naturaleza permanente y labores de naturaleza transitoria. Un tema muy interesante, tema que es necesario saber, que es necesario conocerlo para saber si el contrato que tiene un trabajador determinado puede vencer o si está beneficiado con la norma y tiene que seguirlo durante los 2 años siguientes para llegar al pase, ¿no? Entonces, básicamente el tema que quiero comentarles es ese tema el día de hoy. Y he seleccionado algunas diapositivas que he estado preparando y que, bueno, estamos empezando. Ya son un poco más de las 10. Había programado empezar un poco antes, pero bueno, los motivos laborales no nos permiten ingresar a veces a la hora programada, ¿no? Entonces, vamos a ver las diapositivas que tenemos por acá. Bueno, ir saludando a todas las personas que ya se están conectando. Ya somos más de 48 personas, 50 personas que estamos en la transmisión. Saludos a todas las personas que desde las diferentes partes del Perú que nos ven. Muchas gracias a todos ustedes por seguir estos videos de enfoque laboral. Pues bien, entonces en pantalla vemos, señores, las diapositivas que he preparado para ustedes, ¿ya? Y que vamos a compartirla el día de hoy, ¿ya? Entonces, eh, si tienen alguna pregunta durante la transmisión, como es acostumbrado, pueden, pueden formularla para poder absolverla durante la transmisión, ¿ya? Entonces, tienen alguna duda, obviamente relacionado al tema de los CAS, relacionado al tema de este término, este pase. El título que le hemos puesto es 5 cosas que debes saber si tu contrato CAS está próximo a vencer. Doctor Jara, mi contrato acaba ahora en marzo, miren, estamos 27 y ya termina en marzo, ahora la otra semana. Y me ha llegado mi carta comunicándome que mi contrato ya no va a ser prorrogado, ¿no? ¿Es posible esto? ¿Es legal hacer esto?
Entonces quiero asesorarme, quiero saber qué cosa tengo que hacer si es que me llega esta carta y si realmente tengo chance de poder ganar, ¿no? Entonces, hemos preparado algunos puntos muy interesantes que quiero compartir con ustedes y que nos va a permitir aclarar el tema el día de hoy. A ver, entonces, dentro de las cosas que vamos a ver el día de hoy son las siguientes. Entonces, lo primero tenemos que ver, el primer tema que vamos a abordar es que con fecha 10 de marzo de este año, de 2021, se ha publicado la ley 31.131, esta ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación que existe en los regímenes laborales en el sector público. El segundo punto que vamos a abordar el día de hoy es qué requisitos existen para que un CAS pase al decreto legislativo 728 o 276 que establece esta norma. Y lo tercero es labores permanentes, transitorias y suplencia. ¿Qué diferencia hay entre una y otras para poder ver si realmente nuestro contrato puede vencer o no? ¿No? El siguiente punto que he considerado importante tocarlo es el periodo de prueba, porque el periodo de prueba, la naturaleza del contrato CAS ha variado, es decir, ya no estamos frente a un contrato CAS temporal como antes había, que el contrato tenía un plazo de vigencia, pero no ha desaparecido el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba convive todavía, el periodo de prueba sigue todavía existiendo. Entonces, es probable que la persona sea beneficiaria de la ley, es decir, su contrato CAS ya se ha convertido a plazo indeterminado, pero no quiere decir que la entidad no lo pueda sacar, porque de repente está dentro del periodo de prueba, porque de repente ingresó este año, ¿no? Y el periodo de prueba es de 3 meses, es decir, necesita superar los 3 meses todavía para ser beneficiario de esta ley, ¿no? Porque la ley lo que indica básicamente es, primero, estar laborando a la fecha que entró en vigencia de la norma, realizar labores de carácter permanente para pues que tu contrato CAS esté a plazo indeterminado, ¿no? El requisito para el pase es otra cosa. El requisito para el pase es ya para ver si pasas o no. Que como le decía en transmisiones pasadas, eso se va a dar de acá de repente a cada 2 años. Pero es cumpliendo estas pautas, cumpliendo realizar labores permanentes, habiendo ingresado por concurso público y es posible que la entidad me pueda sacar. Entonces habría que ver. Y ahí entra mucho en juego el periodo de prueba, ¿no? Entonces el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy es, recibí mi carta de comunicación de vencimiento, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, yo venía trabajando como CAS hace algunos años, o de repente hace algunos meses, pero me ha llegado ahora mi carta que me comunica que mi contrato va a vencer y no se va a prorrogar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosa es lo que debo hacer? Entonces, esto es los 5 temas que tienes que conocer sí o sí si estás como casa en la actualidad y los temas que hemos seleccionado para la noche de hoy. El primer tema es que con fecha 10 de marzo de este año se ha publicado la ley 31.131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, ¿no? Se ha visto en los regímenes laborales que existen en el sector público existe mucha discriminación, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es verdad, existe discriminación. Lo hemos hablado en transmisiones pasadas de que existen algunos trabajadores que tienen ciertos beneficios, otros trabajadores que no los tienen. Teníamos que algunos trabajadores, sus contratos estaban sujetos a prórrogas, renovaciones constantes. El CAS es uno de estos contratos. En realidad es el contrato que, que era más característico de esa situación, que no exigía una causa objetiva para celebrar un contrato, no exigía una causa que determine que el contrato va a vencer, lo único que decía es ya venció el plazo que establece el contrato y por lo tanto puede vencer, ¿no? Entonces no se iba al tema de la causa objetiva
si realmente desapareció la necesidad para la cual fue contratada esta persona, no se tenía en cuenta, ¿no? Entonces, el 4 de marzo, el Congreso aprueba por insistencia esta ley que establece el pase de los trabajadores a un contrato a plazo indeterminado. Fue aprobado por 105 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones. Hago un paréntesis de que el Poder Ejecutivo lo observó este proyecto de ley, ¿ya? Observa este proyecto de ley y lo regresa al Congreso, ¿ya? Indicándole, bueno, que este proyecto de ley, entonces el proyecto de ley, ahora que ya es una ley, vulneraba pues el tema presupuestal, porque consideraba de que el Congreso no tenía esas facultades para ver temas que podrían tener repercusión en el presupuesto. También afectaba el proceso de reforma en la ley de servicio civil. Recuerden que el proceso de reforma de la ley de servicio civil, que se sigue dando en algunas entidades, es que pasen a un régimen conocido como régimen del servicio civil regulado por la ley 30.057, que es la ley del servicio civil. Pero esta ley, este proyecto, esta ley ahora en la actualidad, lo que busca es el pase de los trabajadores CAS al régimen 728, ¿no? Entonces, indirectamente, lo que se dice es, no van a pasar a la ley de servicio civil, sino al régimen del sector privado. Pero van a ser, obviamente, del sector público, pero sujetos a la regla del sector privado. Entonces, indirectamente afecta a la reforma de empleo público, sí, ¿ya? Porque busca un reordenamiento, busca mejorar las condiciones de miles de trabajadores, pero no va ligado al tema de la reforma, ¿no? La reforma se la deja de un lado, pero se va a mejorar, a dar soluciones inmediatas a corto plazo, ¿no? El gobierno indicó que esta implementación de ley iba a costar 4.244.7 millones de soles. Entonces, el Ejecutivo argumentó que los cambios planteados afectan el acceso e incorporación de servidores a la administración pública, afecta la reforma del servicio civil, ¿no? Y va a afectar también la repercusión de que se va a incrementar trabajadores bajo servicios de locación. Y esto es el efecto porque esta ley prohíbe que se contraten nuevos trabajadores CAS, ¿no? Entonces, indirectamente ese sería un efecto, ¿no? Entonces, te prohíbo que contrates como CAS, pero tampoco puedes contratar por 276. Entonces, las entidades que necesitan personal van a emplear otro tipo de contrataciones no necesariamente regulares, ¿no? El contrato por servicios no personales es una de las opciones. Servir, desde que estaba en proyecto desde el año pasado, emitió ya su postura indicando de que no se encontraba a favor de esta ley, incluso se encontraba en contra, ¿no? Incluso había indicado de que afectaba al principio de mérito porque esas personas no ingresaban por concurso público, lo cual ya hemos dicho en transmisiones pasadas no se ajusta a la realidad porque los CAS ingresan por concurso público por regla general, ¿no? Solo excepcionalmente ingresan pues en forma directa, ¿no? Pero por regla general ingresan a través de un concurso público. Entonces no es muy cierto decir que los contratos CAS no ingresaron por concurso público. No podríamos decir que un concurso no es transparente, a pesar de que en la práctica haya muchas situaciones que nos hagan dudar de esto, que nos hagan dudar de que porque un bachiller ingresa a un concurso público y gana un concurso ganando 8.000 o 11.000 soles, y por qué se convoca a un puesto de profesional con más años de experiencia y le pagan 4.000, 6.000 soles en la misma entidad, o una entidad diferente. Entonces, estas cosas, estas situaciones nos generan ciertos cuestionamientos, ¿verdad? Entonces, y en el mismo Servir ocurría esta situación. Entonces, Servir, que debería hacer una supervisión a todas las entidades públicas, ocurre esto. Obviamente las demás entidades se ha seguido presentando. Es una situación que, que la conocen no solo los que trabajamos en el sector público, sino también las personas que eventualmente participan de una convocatoria y de repente tienen mucha experiencia y resulta que no llegan ni siquiera a la primera etapa, ¿verdad? A la etapa de evaluación de perfiles y salen descalificados, ¿no? Y una persona de repente con menos experiencia pasa los filtros, ¿no? Entonces
generan ese cuestionamiento, ¿no? Pero al margen de ello, es un concurso público, ¿no? Si no se impugnó, ese ganador ingresó por un concurso público que no ha sido cuestionado, ¿no? Lo siguiente es que para servir y para el Poder Ejecutivo, esta ley pues lesionaría el artículo 79 que establece que los representantes del Congreso no tienen iniciativa para aumentar los gastos públicos, ¿no? Y este probablemente sea el argumento para una demanda de inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Entonces, es posible, doctor Jara, que el Poder Ejecutivo busque cuestionar la ley, sí, sí es posible. Y es probable que lo haga, ¿no? Incluso veía algunos medios de que ya estaban preparando pues esta acción judicial para poder cuestionar en los siguientes semanas o meses, ¿no? Entonces, esto va a originar pues que probablemente el rechazo de miles de personas que se encuentren beneficiarias con la ley y que ven esta ley como una posibilidad de adquirir la permanencia negada durante muchos años, eh, y, y, obviamente ver que el Poder Ejecutivo va a buscar traerse debajo de esta ley, obviamente va a generar rechazo, ¿no? ¿Cómo están todos? Gracias a todas las personas que estamos conectados, somos casi 90 personas. Es increíble, son muchas personas considerando la hora. Joselito Díaz nos indica, buenas noches, una pregunta. El 16 venció mi contrato y el MP no nos envía las adendas. Qué interesante. A ver, Joselito dice, me imagino que tu contrato es CAS, estimado Joselito. Joselito dice, el 16 venció mi contrato y el MP no nos envía las adendas. Bueno, las agendas, dice acá. Me imagino que se refiere a adendas, ¿no, estimado Joselito? No creo que hayas querido poner agendas. Pero bueno, si es que tu contrato venció el 16 de marzo y has seguido laborando, lo primero, podríamos decir que se ha presentado una prórroga automática. Lo segundo es, habría que ver si calificas dentro de los beneficiarios de un contrato a plazo indeterminado o si no calificas, ¿no? Saludos para Cristian Coaila Cruz, ¿cómo estás? Para la gente del sur del Perú. A ver, sigamos. ¿Cuál es el objeto, el objetivo de esta ley que les comento, la ley 31.131? El objeto de esta ley, y lo he resaltado ahí con color amarillo, dice, es incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728, ley de productividad y competitividad laboral, a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en las diversas entidades del Estado, contratados bajo el decreto legislativo 1057. Ojo, incorporar al régimen 728 a los trabajadores que desarrollan labores permanentes. Labores permanentes. Entonces, y ahí surge el debate, ¿y qué cosa es permanente y qué cosa es transitorio? ¿Cómo sé que realizo yo labores permanentes para poder verme beneficiado, ¿no? Porque este primer artículo refiere de los beneficiarios del pase, ¿ah? De los beneficiarios del pase, que sí está muy ligado con los beneficiarios de los que sus contratos no deberían vencer o no podrían vencer. Está muy ligado porque igual te pide que las labores sean permanentes, porque si son transitorias, se entiende de que no estarías beneficiado, ¿no? Y que tu contrato podría vencer. Partiendo de eso, es muy importante diferenciar entre ambas. Entonces, las entidades públicas en que no exista 728, el pase sería a la 276. Entonces, hay una preferencia, como les decía en videos pasados, hay una tendencia de las entidades públicas, de los trabajadores, de migrar al régimen 728. No migrar a la ley de servicio civil, migrar al 728. Hay incluso movimientos de esos movimientos de CAS Nunca Más, movimientos que rechazan los contratos temporales, buscan su pase a la 728. ¿No? No a otro régimen laboral, ¿no? Y excepcionalmente, por eso dice la norma, excepcionalmente, cuando solo haya 276, pues el pase será 276. ¿No? Hay una preferencia de este pase. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ojo con la fecha, ¿ya? Esta fecha
se publica, esta ley, perdón, se publica el 10 de marzo del 2021, ya en el Diario Oficial Peruano, 10 de marzo, revisan la norma y sale publicada. Quiere decir que entra en vigencia a partir del día siguiente, ¿no? A partir del 11 de marzo ya entra en vigencia las disposiciones de esta norma. Entonces John Hidalgo nos dice, ¿qué sucede con los ganadores de los concursos CAS y que no llegaron a firmar, que suspendió y canceló la convocatoria? Habría que ver, estimado John, en qué estado se suspende, porque en la actualidad, como le comento, el efecto de esta norma es que a partir del día siguiente de la publicación de la norma, que entra en vigencia, se publica el 10 y el 11 entra en vigencia, ya no deberían suscribirse nuevos contratos, ¿no? Pero habría que ver si es que este concurso concluyó antes del 10, pues, ¿no? De repente la entidad estaba obligada a suscribir contratos antes de la entrada en vigencia. Y si pasaste todas las fases, todas las etapas del concurso y lamentablemente, por cuestiones de la vida, recién se declaran a los ganadores o estaban en el proceso de declarar a los ganadores recién justo cuando entra en vigencia la norma, ya no podría suscribirse este contrato, un nuevo contrato, a pesar de que ya estén en etapa final, ¿no? Habría que ver en qué etapa está el caso, ¿no? Porque lamentablemente hay algunas entidades públicas que la han hecho larga y a pesar que ya tenían a sus ganadores, todavía no han suscrito contratos y esperaron que salga la ley y dicen, oye, ahora que salió la ley ya no puedo firmar, ¿no? Pues yo creo que ahí habría un tema de afectación a estos ganadores, porque obviamente algunas personas han renunciado a su puesto de trabajo con la esperanza de acceder a un puesto de trabajo y era una esperanza de que estaba fundada de que iban de repente los primeros puestos, las personas incluso que estaban a punto de ganar, ¿no? Entonces habría que ver esa situación, en qué momento se da. Requisitos para el pase del CAS al régimen 728 y 276. Amigos, compartan la transmisión para llegar a más personas, ya más personas porque eh, mientras haya más preguntas interesantes, igual vamos a salir beneficiados con estas preguntas y poder absolverlas entre todos, ¿ya? Así es que compartan la transmisión si te está gustando. Si no te está gustando, igual transmite, compártela. A ver, requisitos para el pase del CAS al decreto legislativo 728 o 276. El primer requisito es realizar labores de carácter permanente. Y nuevamente regresamos, carácter permanente. Lo vimos hace un momento, ¿verdad? Lo vimos hace un momento para los beneficiarios de los que iban a ver el pase, ¿no? Entonces, primer requisito, realizar labores de carácter permanente. Al momento de entrar en vigencia la norma. ¿Cuándo entra en vigencia la norma? A partir del día siguiente de su publicación. B. Tener contrato administrativo de servicios CAS por 2 años de modo continuo, 3 y continuo. Estos plazos se computan a partir de la fecha de publicación de la presente ley. Lo he resaltado, amigos, porque hay varias personas que me han hecho las consultas y no les ha agradado cuando les he dicho cómo es que se computan esos 2 años. No les ha gustado porque algunos dicen, no, yo llevo 5 años o 6 años o 10 años y cómo es posible de que a partir de ahora que se publica la norma recién voy a empezar a contar mis 2 años al igual que alguien que ha ingresado recién el año pasado. No es justo, pero está redactado en la ley, pues así está redactado de esa forma. Antes habían otros proyectos que no llegaron a convertirse en ley, pero esta ley indica de que así debe computarse el plazo a partir de la fecha de publicación de la norma. Entonces no es que algo me parezca a mí o de repente que yo crea, que yo considere, ¿no? Sino la misma norma indica eso, ¿no? Entonces no hace falta ser abogado para poder llegar a esa conclusión porque la norma indica esa precisión. Lo segundo o lo tercero para el pase, estos son requisitos para el pase, señores, ¿ah? Son requisitos que tienes que tener para pasar a 728. Y lo he referido en otras ocasiones. Hablar ahorita del pase. En la actualidad todavía no van a haber personas que cumplan los requisitos para el pase. Porque van a cumplir algunos requisitos, pero este requisito previsto en el literal B
referido al tiempo que debe estar contratado el trabajador, no lo van a cumplir ahora, porque la norma indica que se computa a partir del día siguiente de la publicación, es decir, el 2023 recién vamos a tener a las primeras personas que cumplan todos los requisitos y digan, ya, ahora ya cumplí, ahora sí, mi pase. Pero ahora no. Ahora hay una expectativa. Ahora lo que tienen es sí que el contrato CAS no va a vencer en algunos casos, la mayoría de casos, pero en algunos casos no. ¿Ya? En algunos casos no ocurre eso. A ver, acá hay algunas preguntas. Lucero Eusebio nos dice, la lista salió el primero. ¿Qué lista, estimada Lucero? ¿La lista de los ganadores? Si te refieres a la lista de los ganadores, la norma indica pues de que hay un plazo de 5 días para poder suscribir el contrato. Entonces, ahí la situación cambia, ¿no? Si la entidad estaba obligada a suscribir el contrato y no lo suscribió por una negligencia, no sé, por diferentes razones, ya es un tema diferente, ¿no? Yo considero, particularmente considero hasta que se podría exigir la suscripción, porque las condiciones que en ese tiempo no había prohibición de celebrar un contrato, incluso serían contrataciones válidas porque no existía prohibición a esa fecha. Ronald Huarca nos dice, a ver, antes de Ronald, dice Junior Livia nos dice, esta ley podría quedar nula por parte del Ejecutivo. Bueno, por el Ejecutivo no. Pero lo que el Ejecutivo va a hacer es tratar de cuestionar esta norma a través de una demanda de inconstitucionalidad, que no es otra cosa que pedirle al Tribunal Constitucional, pronúnciate si esta ley contraviene a la Constitución, y si contraviene a la Constitución, lo que hace el Tribunal Constitucional es declara inconstitucional y obviamente la deja sin efecto, ya la quita del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, ese es el efecto. Ya, Ronald nos decía, el artículo 5 de la ley sobre implementación sobre la ley se precisa que lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo del presupuesto de cada entidad sin demandar recursos al tesoro público. Entonces, si la entidad no tiene presupuesto, simplemente se puede indicar que no se puede implementar y menos implementar, como el caso de gobiernos locales. Qué interesante. Es una pregunta que ahora quizás no tenga mucho, no sea muy productivo absolverla ahora, porque básicamente el tema presupuestal se va a originar de acá a 2 años más, cuando tengamos a los primeros CAS que digan ya cumplí los requisitos y ahora pido que se me pase a 728 a 276. Ahí podríamos ver que la entidad diga no tengo presupuesto para el pase. Y la norma indica pues que hay un plazo todavía en que puede verse esto, porque no es automático, ¿no? No quiere decir que a cada 2 años el trabajador cumpla todos los requisitos y diga, ya, mi pase automático. No es automático. Entonces, ahora, decirle ahora que no tengo presupuesto no sería tan productivo, les decía, porque los CAS de ahora que van a seguir van a tener los mismos beneficios durante los próximos 2 años. Entonces, igual 2 aguinaldos, igual unas vacaciones de un año, de un mes al año. Entonces no van a tener beneficios adicionales. Sus beneficios no han cambiado, lo que ha cambiado es la naturaleza. Entonces, alegar un tema de presupuesto ahora no, no sería un argumento pues para decir que no se puede implementar la norma, porque ahora no se va a implementar por lo menos, ¿no? De acá a 2 años probablemente. Carlos Alberto nos dice, todos los CAS que estuvieron laborando a la acción de la ley se les tiene que hacer contrato hasta el 31 de diciembre de 2021. Interesante lo que dice Carlos Alberto y justamente eso es lo que viene en la próxima diapositiva, ¿ya? Peter Lavara, las unidades ejecutoras también tienen que hacer contratos indeterminados, qué interesante. ¿Ya? Entonces esto lo tenemos en la siguiente diapositiva que la vamos a ver ahora. El tercer requisito es haber ingresado a la institución por concurso público. Hemos dicho hace un momento que por regla general todos los CAS ingresan al Estado a través de concurso público. Pero excepcionalmente no para, por ejemplo, los casos de los CAS directivos, pero esos CAS directivos están excluidos, los CAS que desempeñan algunos cargos, los CAS de confianza, los CAS COVID, ¿no? Los CAS COVID, que algunas entidades que existen CAS COVID, CAS contratados por la temporada, también ingresan de forma directa.
La norma indica tiene que ser por concurso público, que es la regla general, así que la mayoría no va a tener problemas con este requisito. Y incluso nos dice, en su defecto, haber tenido la condición de servicio no personal y sin posterior contrato de servicios. Se refiere a los CAS por sustitución. Hubiera sido mejor decir, son CAS por sustitución. Cuando recién ingresa el CAS en vigencia al Perú, el año 2008, habían contratos, servicios no personales que ya venían vigentes y la norma le decía, facultaba que haya un pase directo. Esos SNP que venían elaborando, pásense a CAS en forma directa, sin concurso. Se denominaban CAS por sustitución. Existen todavía algunos contratos CAS por sustitución. Entonces se refiere a ello. El D, que dice trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir contrato distinto en el interín de la vigencia de la norma, se les reconoce los derechos que refiere la presente norma. Particularmente, esperamos que el reglamento aclare este punto. No le encuentro sentidos en realidad, porque si una persona que ha renunciado ya no tendría pues el derecho de seguir acumulando el tiempo, ¿no? Bueno, de repente el reglamento nos aclara este punto. ¿Ya? Ojo que los 2 años pueden ser continuos o consecutivos. Como ahora los CAS van a tener permanencia, podrían solicitar una licencia sin goce, irse a trabajar a otra entidad, termina su licencia, regresa y sigue computando los 2 años, ¿ya? O los 3 años en este caso. A ver, desde... Vamos a ver. No hay preguntas todavía. Solo que estoy a punto de quedarme sin batería en el celular. Así que ya no puedo ver las preguntas, pero bueno. Vamos a seguir desarrollando esto. Vamos a ver. A ver, ¿qué significa que ahora todos los contratos son a plazo indeterminado? ¿Qué significa que ahora todos los contratos son a plazo indeterminado? Bueno, significa que la naturaleza del contrato ha variado, ¿ya? La naturaleza del contrato CAS ha variado. Y significa que si antes eran contratos temporales, ahora son contratos a plazo indeterminado. Entonces, ¿esto qué va a originar? Muchas gracias. Bueno, parte del equipo apoyándome. Entonces, ¿qué va a originarse, señores? Va a originarse que los contratos CAS ya no venzan, pues el efecto inmediato, ¿no? El efecto inmediato es que los CAS ya no van a vencer, señores. Entonces, esto como me hacían la pregunta hace un momento, significa, doctor Jara, de que ya me tienen que hacer una adenda hasta el 31 de diciembre. Podríamos entender que sí, porque la norma indica de que a partir de la entrada en vigencia ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa, con excepción de aquellos que deban renovar para efectos de cumplir el plazo de 2 años, ¿no? Entonces, por ahí nos generaría cierta duda, pero que esto se soluciona, bueno, en algo se aclara con el pronunciamiento de servir, ¿ya? Entonces, vamos a ver, un minutito. Un minuto, nos vamos a los cortes, me indican, y regresamos en menos de un minuto.
regresamos, amigos. Muchas gracias. Gracias por la espera. Bien, entonces, a ver, estábamos comentando que el artículo 4 de esta ley lo que hace es variar la naturaleza del CAS. Entonces, es que antes conocíamos un CAS temporal y ahora ya no estamos frente a un CAS temporal, sino un CAS a plazo indeterminado. Entonces, eh, hay algo curioso, nos indica de que por motivo por el cual solo pueden ser despedidos por causa justa debidamente comprobada. A partir de la entrada en vigencia de la ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen de contratación administrativa de servicio. Y es por eso que muchas entidades han cancelado estas convocatorias que nos comentaban en la que nos hacían las consultas y ya no pueden contratar como caso. Pero nos indica con excepción de aquellos contratos que están vigentes y que sean necesarios renovar a efectos de no cortar con el vínculo laboral de de los trabajadores con vínculo vigente, ¿no? A excepción de ellos, podemos seguirle prorrogando, nos indica. En tanto se ejecuta lo expuesto en el artículo 1, ¿no? Obviamente, quienes no están considerados los trabajadores de confianza. A ver, acá hay una diapositiva muy interesante, ¿ya? Eh, en el, En respecto a las labores permanentes, transitorias y de suplencia, es algo muy interesante porque nos va a permitir saber quiénes sí y quiénes no, o sea, a quiénes se les puede enviar una carta de vencimiento, a quienes se les puede decir, ¿sabes qué? A pesar de que eres CAS, a pesar que estuviste elaborando, te envío tu carta de no prórroga o vencimiento, significa que ya que ya no vas a seguir elaborando, ¿no? Entonces, esta disposición única complementaria nos presenta algunas pautas que nos van a aclarar en algo en el panorama, ¿ya? ¿Qué nos indica? Que ha modificado los artículos 5 y 10 del decreto legislativo 1057 en los siguientes términos. El artículo 5, referido a la duración del contrato CAS, nos indica que el contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, ¿no? Salvo se utilice para labores de naturaleza transitoria o de suplencia. Salvo se utilice para labores de naturaleza transitoria o de suplencia. Por regla general, el contrato CAS da plazo indeterminado. Lo primero. El CAS está prohibido. O sea, se prohíbe hacer nuevos contratos, a excepción de los que ya tengan un contrato CAS. ¿Qué nos genera esto? El efecto inmediato de estos elementos. Si nos dicen de que el CAS pasa de ser temporal a plazo indeterminado y que ya no se van a poder contratar nuevos CAS, entenderíamos de que todos los CAS que estaban vigentes en esa fecha son a plazo indeterminado. Pero nos indica salvo que se utilice para labores de naturaleza transitoria o de suplencia. Entonces, con ello, tenemos de que no todos los que estuvieron como CAS tienen esa naturaleza de a plazo indeterminado, sino que los que realizan naturalezas transitorias y suplencia podrían vencer, porque no están considerados dentro de los grupos de contratos a plazo indeterminado. Entonces, también se ha modificado el artículo 10 referido a extinción del contrato, señalando el literal F que la decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador debidamente comprobada. Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del CAS, del trabajador. Entonces, lo que antes no había una reposición del CAS, ahora ya la hay. Antes había te ceso y también lo que puedo hacer es darte pues tu indemnización, tus 3 remuneraciones y te vas, ¿no? Y ya puedes hacer otro proceso, pero no vas a ganar. Pero ahora, señores, ahora eh, ocurre de que ya no se puede hacer eso. Se ha modificado ese literal y ahora los CAS son a plazo indeterminado. Quiere decir que únicamente lo podrías sacar con un proceso disciplinario para los que están considerados a plazo indeterminado, porque los que no, obviamente sí podrían vencer. Pero esa distinción entre permanentes y los que no son permanentes, o sea, los que realizan labores permanentes y transitorias, considero particularmente, yo tengo una posición muy diferente a la de Servir, pero el informe de Servir nos da algunas pautas.
Este informe que de Servir que ha salido el 10 de marzo, el informe 357-2021, nos va a dar algunas pautas que nos va a permitir cuestionar, impugnar de repente algunos términos, algunas cartas de vencimiento, cartas de agradecimiento, como le denominan muchas personas, eh, porque se estaría empleando una mal distinción entre lo que es permanente y lo que no es permanente. Pero bueno, vamos a lo de Servir, ¿ya? Servir, ¿qué cosa es lo que está diciendo? Servir tiene una postura, metido un informe técnico indicando lo siguiente en sus conclusiones. El artículo 4 de la ley 31.131 establece una regla general de prohibición al ingreso a casa, es decir, ya no debería haber más casa. De una interpretación sistemática de dicho artículo con el artículo 5 del decreto legislativo 1057, podemos identificar que las normas nos permiten tres excepciones: casos de confianza, casos de necesidad transitoria y casos de suplencia. Entonces, tres casos, igual se va a poder seguir contratando. Nuevas convocatorias, igual con la misma posición. En el 3.9 nos indica, esa es la conclusión de este informe técnico, la incorporación de casos de confianza solo procederá respecto de aquellas personas destinadas a ocupar puestos que en el CAP o CAP provisional de la entidad tengan reconocida expresamente la condición de funcionario público, servidor de confianza o directivo superior de libre designación, ¿no? Bueno, esto siempre ha sido así, ¿ya? Esto siempre ha sido así, de que para que haya casos de confianza, casos directivos, pues deba estar en el instrumento de gestión denominado CAP, ¿no? Que es el cuadro de asignación de personal donde están todas las plazas. Es el único requisito para el CAS directivo, el CAS de confianza. Nos indica también respecto a la contratación a plazo indeterminado por necesidad transitoria, al tratarse de una excepción contenida en norma con rango de ley, la excepcionalidad deberá encontrarse en otra norma con el mismo rango. Las entidades autorizadas podrán contratar bajo recas a plazo determinado, en tanto se encuentre vigente la necesidad transitoria que dio origen a la contratación. Este artículo, punto numeral 3.10 de este informe técnico es muy importante, señores, porque Servir ha sustentado su posición indicando de que para que sea un CAS transitorio, un CAS de labores transitorias, tiene que haber una norma con rango legal que así lo disponga. Entonces, si empleamos la misma lógica de lo que dice Servir, que para que haya un CAS que indique que sus necesidades son transitorias, lo mismo deberíamos emplear para los CAS que ya existen en la actualidad. Es decir, si yo como entidad le digo, sabes que tus labores no son permanentes, son transitorias, tú podrías decirle, ¿y dónde está la ley que me indica que mis labores son transitorias? ¿No? Porque Servir indica eso, que tiene que haber una norma con rango legal que diga que son labores de naturaleza o necesidad transitoria. Había un instructivo de preguntas y respuestas que desarrollamos en el video anterior y que si no lo has visto está en el canal de YouTube, en que Servir hacía la precisión de que los ejemplos de CAS COVID se aplicaban pues a necesidad transitoria, ¿no? Porque había un marco legal que permitía. Pero bajo esa lógica de que no sean contratos CAS COVID, que sean contratos que vienen estando vigentes a la actualidad y que ahora, en fines de marzo, la entidad le dice, ya tu contrato va a vencer porque no es labores permanentes sino transitorias. Si cogemos este criterio de Servir, podríamos decir, yo no realizo labores transitorias porque no hay una ley que haya autorizado mi ingreso en forma transitoria. El CAS por suplencia es otra cosa, ¿no? El CAS por suplencia indica de que fuiste contratado para reemplazar, ¿no? Temporalmente. Y eso es otro tema porque los CAS, como eran transitorios, nadie en su sano juicio se le ocurría hacer un contrato diciendo, ojo, te voy a contratar porque la secretaria salió de licencia con goce de pre y postnatal, o te voy a contratar, no te vayas a ilusionar, te voy a contratar unos meses nada más porque
mi trabajador está suspendido o pide una licencia, no había esa necesidad de ponerlo porque los CAS eran temporales, pues, ¿no? Pero ahora que ha cambiado la naturaleza, indirectamente, servir te ha indicado, existe permanentes, bueno, la ley te ha indicado que existe permanentes, transitorios de suplencia. Permanentes, se entiende que es lo continuo, lo que debe ser propio de la entidad. Y transitorios debería ser entendido como aquello transitorio, aquello no propio de la entidad. Pero servir le ha dado una posición diferente, o sea, servir le ha dado una posición indicando de que transitorio sería aquello sustentado en una ley, no en una ley de una norma con rango de ley que autorice la excepción. Entonces, por eso le decía, si el argumento es ese, que lo transitorio es autorizado por ley, si una entidad me quiere emitir una carta, tendría que decirle, a ver, y dime cuál es la ley que justificó mi contratación transitoria, ¿no? A ver, amigos, si tienen algunas preguntas, comentarios, pueden irla dejando. Y si no, igual estamos avanzando, ya estamos llegando a la parte final de la transmisión. Es una transmisión muy interesante porque me habían pedido, ojalá habla sobre este tipo, habla sobre esta situación. Y bueno, por eso estamos acá dándonos un tiempo para poder absolver las preguntas. Preguntas que se están viviendo en todos los casos porque hay muchas personas que me han escrito diciéndome, doctor Jara, me han enviado mi carta de vencimiento de CAS, ¿no? ¿Qué cosa hago? ¿Realmente me beneficia o no? Entonces, a ver, sigamos. Por el numeral 3.11 nos indica, por su parte, la contratación administrativa de servicios a plazo determinado por suplencia procederá para reemplazar la ausencia temporal. Bueno, esto es fácil de entender. Es un CAS por suplencia, CAS para reemplazar a alguien. No existía antes, ya existe ahora. Ahora las entidades van a poder contratar para reemplazar a alguien. Tendría que decirse a quién va a reemplazar, por qué se va a reemplazar. El 3.12, el marco jurídico vigente prohíbe bajo responsabilidad del titular de la entidad celebrar contratos de locación, servicios no personales, orden de servicio, etc. Esto ya existía en la prohibición de antes, ¿no? Igual las entidades lo siguen haciendo. A ver, y vamos con la parte final. Vamos con la diapositiva final, ya para cerrar la transmisión del día de hoy. Como les decía, me estoy dando algunos minutos para compartir con ustedes. No sé si les comentaba que actualmente no estoy haciendo muchas transmisiones en vivo porque, bueno, estoy con el plazo que debo presentar mi próximo libro a la editorial porque ya llego pues a fin de mes, que es la fecha en que debo entregar mi próximo libro y bueno, estoy ajustado con el tiempo, durmiendo pocas horas, pero bueno, dedicándole unos minutos para poder compartir con ustedes estos temas. A ver, recibí mi carta comunicándome el vencimiento. Ahora, ¿qué hago? ¿No? Esta pregunta que se están haciendo muchos CAS que habían visto en la ley una esperanza, pero ahora esa esperanza se ha venido abajo con la carta de vencimiento. Entonces, ¿qué hago? ¿Busco un abogado? No lo busco. ¿Acepto nada más? ¿Firmo la carta? ¿No la firmo? Hay mucho desconocimiento, ¿no? Muchas personas me escribían para decirme, doctor Jara, ¿firmo o no firmo la carta? Yo les decía, pero firmes o no firmes, tu derecho para impugnarla igual sigue, ¿no? Incluso sería conveniente firmarla, porque, porque la vas a tener. Si no la firmas, probablemente te notifiquen bajo puerta o te busquen otros medios. O incluso de repente pongan que se negaron a firmar. A ver, Jeff Choque nos indica, buenas noches, entonces ahora es viable que la entidad le haga firmar un contrato. ¿Deberíamos firmar o no por estar considerados como indeterminados? Es buena pregunta la que nos hace Jeff, porque la norma indica, como le decía, que los contratos ya las entidades ya no van a poder seguir contratando, a excepción de los CAS vigentes, que las entidades van a tener que seguir prorrogando y renovando, así que para que llegue ese plazo. Se entendería de que las entidades estarían obligadas a hacerte seguir firmando adendas. Eh, eh, pero Servida tenía una posición, no en este informe técnico, y en un instructivo de preguntas y respuestas que la encuentras en el video anterior,
en el canal de YouTube, que indica que ya no sería obligatorio firmar adendas, ¿no? El detalle es que como hay mucho desconocimiento y como solo se tiene este informe técnico de servir, hay muchas entidades que te van a decir, no quieres firmar, entonces te envío pues una carta de vencimiento, ¿no? Entonces, habría que ver muy bien la situación del trabajador. Si realmente, primero, si realmente estás considerado dentro de los beneficiarios de la ley. Segundo, resolver todas estas preguntas, todas estas pautas que hago en la última lámina, porque sería muy irresponsable de mi parte decirte, no firmes, ¿no? No podría sugerirte y decirte, no firmes tu contrato, ya eres estable, no. No, eso no lo hace un abogado que conoce la norma, ¿no? O sea, de repente lo puede hacer alguien que no conozca, de repente que haya solo visto la norma, de repente, ¿no? Entonces, ¿por qué podrías imaginarte decir no firmes y el día siguiente estás fuera? Estás afuera y ya y te vas a ver inmerso en un proceso judicial de repente. Y de repente ni siquiera te es aplicable la norma, ¿no? Por eso, mejor antes de responder tu pregunta, responde estas 5 pautas. Si respondes estas 5 pautas, consideras que te encuentras acorde, ya tendrías que ver tu decisión. A ver, recibí mi carta comunicándome el vencimiento, ahora ¿qué hago? Lo primero que tienes que ver es, ¿tuviste vínculo laboral a la fecha de entrada en vigencia de la ley 31.131? Dijimos que se publicó el 10, quiere decir que el 11 ya entró en vigencia. ¿Estabas laborando en esa fecha con un contrato CAS? ¿Sí o no? La pregunta más sencilla, ¿no? La pregunta que va a marcar si estás o no, ¿ya? Lo segundo, ¿ingresó por concurso público o se encuentra en algún supuesto de excepción a la norma? ¿Ingresaste por concurso público? Sí, sí ingresé. Bueno, entonces ya vas más puntos. 3. ¿Realiza labores permanentes o transitorias? Y ahí entramos al debate que hemos visto hace un momento, permanente es lo habitual, lo cotidiano de la entidad. Podría emplearse diferentes indicadores. Un indicador podría ser mi puesto. Está descrito, pues depende en el ROC, o se asimila a una plaza del CAP de repente, o de repente aún no asimilándose, es propio a la entidad, propio a las labores diarias. Y transitorio, si tomamos la postura de servir, hablaríamos de que solo debería existir una ley que me indique que mis labores son transitorias. Entonces, por ahí ya teníamos un poco claro el panorama. Todavía no ha salido el reglamento, de repente sale el reglamento y dice una postura diferente a la de servir, de repente. El 4 indica se encuentra dentro del periodo de prueba. Podrías encontrar tanto periodo de prueba. De repente ingresaste en enero y estás ahora a fines de marzo y todavía no has superado el periodo de prueba. La ley te indica que para ser beneficiario tienes que tener esto. Estar laborando con tu CAS a la fecha en que entró en vigencia la norma, haber ingresado por concurso público, realizar labores permanentes. Pero no exime de exigirte el periodo de prueba. O sea, la entidad podría cesarte dentro de esos 3 meses y no serías beneficiario, ¿no? Por eso alguien me hacía la pregunta, ¿y firmo o no firmo? Yo podría decirte, a ver, y de repente has ingresado en el mes de marzo, de repente, y todavía no supera, o enero, ¿no? Y de repente no superas todavía el periodo de prueba. ¿Deberías firmar? Considero que sí, ¿ya? Entonces considero que sí deberías firmar. Pero si tu situación es diferente, de repente sería otra la sugerencia, ¿no? Por eso cada caso es un tema, un mundo diferente, ¿no? Entonces, van a haber situaciones que se aplican para unos, para otros no. Pues es necesario ver las particularidades. Van a haber personas de repente que tenían un contrato casa anterior y ahora han suscrito un nuevo contrato. Entonces habría que evaluarse todo eso. O de repente laboraba por servicios no personales y pasaron a ser casa. O de repente ha ingresado recién. Entonces es importante responder, ¿se encuentra o no dentro del periodo de prueba? Que son 3 meses. Recuerden que el periodo de prueba es implícito, ya no, de repente no lo encuentras en el contrato, pero eso no significa que no exista, sigue existiendo. Y lo quinto es de que si después de haber resuelto todas esas preguntas yo considero que sí tengo derecho y que sí debería quedarme, y es que debo impugnar esta carta, ¿no? Esta carta de vencimiento. Eh,
no tiene nada que ver con que si firmo o no firmo. Si firmo la carta recibiéndola, igual puedo impugnarla, tengo un plazo de 15 días hábiles. Que puedo formular una reconsideración para que la vea la misma entidad, que ya sabemos que la misma entidad probablemente te diga que no tienes derecho. O lo siguiente es, puedo formular una apelación contra esta carta para que esta sea analizada por servir, resuelta por servir. Entonces, como ya Servir tiene, por lo menos en el informe técnico tiene una posición, yo considero que podría ayudarte de repente en en un eventual caso que tengas, ¿no? Entonces, vamos viendo las preguntas, comentarios que nos están haciendo interno. ¿Ya? A ver, Luis Gonzalo nos dice, doctor, ¿qué pasa con los que entraron por concurso pero su puesto no estaba en el CAP? ¿Hay algún problema? Como le decía, no necesariamente tiene que estar en el CAP 1. ¿Ya? Los únicos CAS que se exigen que su puesto esté en el CAP son los CAS directos, CAS de confianza. Entonces, si no es un CAS de confianza, estar en el CAP es un indicador, pero no indica, no es excluyente, no indica que existan otros criterios para ver si eran labores permanentes o no. De repente podría decir, mi puesto no está en el CAP, pero yo llevo 5 años trabajando como CAS. Entonces, obviamente nos va a dejar entrever que sí tienen permanencia estas funciones. Jeff nos indica, doctor, cumplo con todo excepto el plazo de 2 años. Aún no enviaron la carta ni nada. Ah, bueno, claro, los de 2 años se cumple, estimado Jeff, de acá a 2 años más todavía, ¿no? Nadie en el Perú todavía cumple con esos 2 años, ya, te comento. Así tenga 10 años como acá, nadie cumple todavía. ¿Aún no te enviaron carta? Bueno, genial, genial si no te han enviado carta todavía. Yo ingresé como casi en el 2019 a un puesto y ahora en el 2020 me pusieron una encargatura diaria. Ya. Entonces, a ver. Lucho Miguel nos dice, adendas, no tendría sentido que la entidad firme adendas por cuanto desde la aplicabilidad de la nueva ley el vínculo como CAS queda indeterminado. Coincido en parte contigo, estimado Lucho, en parte coincido contigo. Servir ha dicho incluso eso, que no tiene sentido. Lo mismo que dices tú, lo ha dicho Servir, ¿no? No tiene sentido que sean adendas porque es a plazo indeterminado. Pero ahora vamos a vivir un debate, lo mismo que hemos hablado ahora, las entidades lo van a ver. ¿Y cómo sé que es permanente? ¿Cómo sé que no? Entonces, vamos a ver ya vienen muchas personas recibiendo sus cartas de no de vencimiento, precisamente porque no saben si es permanente o es transitorio, ¿no? Entonces, por eso, a pesar de eso, la ley indica que solo se van a renovar, ya lo vimos hace un momento, que solo se van a renovar los contratos que requieran llegar a los 2 años. Eh, lo dice expresamente, literal, ya vamos a retrocederlo, ya, para que puedan verlo ustedes, ya. A ver, a ver. Ahí. A ver, en este artículo 4 nos indica, eh, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios, con excepción de aquellas contrataciones que se encontraran vigentes, ¿no? Los que estaban como CAS, y que sean necesarias renovar, a efectos de contar, de no cortar con el vínculo de los trabajadores con vínculo laboral. ¿Qué significa? Y que sean necesarias renovar. O sea, si la intención de la norma hubiera dicho, no, ya no hagan adendas, no hubiera dicho eso, ¿no? Hubiera dicho, pues ya hubiera mostrado otro tenor de repente. Pero bueno, como te digo, aparte de eso, al margen de lo que indica la norma, se hubiera dicho, bueno, que es innecesario firmar adendas, ¿no? Como te decía, el problema surge entre ver quién tiene que firmar adendas y quién no, ¿no? Es un problema. O a quién le envió cartas y a quién no. Ese es el problema. Más que si firmo o no firmo adendas, yo creo que el problema es determinar quién es permanente y quién no, ¿no? Entonces, alguien que tiene labores permanentes, por ahora que no está muy claro el tema, que no sale el reglamento todavía,
sería conveniente firmar pues la adenda, ¿no? En el caso de que no se dé. Como te decía, existe mucho desconocimiento y es probable que muchas entidades ya lo están haciendo, ya están enviando cartas, ¿no? Y bueno, y la norma también nos da un panorama claro porque te indica de que con excepción de aquellas contrataciones vigentes y que sean necesarias renovar, ¿no? Entonces, cuando dice que sea necesario renovar, bueno, yo entiendo que sea necesario pues, hacerle sus adendas pues, para no cortar el vínculo, ¿no? Pero bueno, es una interpretación nada más. Al igual que la pueden tener cualquier abogado o cualquier persona. Bueno, vamos viendo otra pregunta por acá. Ahí está el WhatsApp del estudio. Si tienen algunas preguntas, si quieren ver su caso en específico, igual nos pueden escribir para acceder al servicio de consultas personalizadas. Marlene nos dice, ¿y qué sucede si presenta la demanda de inconstitucionalidad? ¿Qué documento acreditaría el contrato indeterminado? No entendí tu pregunta, estimada Marlene. A ver si nos las aclaras. Eh, Vamos a ver si hay más preguntas. Jeff nos indica, buenas noches, entonces ahora es viable que la entidad te haga firmar un contrato. ¿Lo deberíamos firmar o no? Porque ya estamos considerando indeterminado. Como les decía, estimado Jeff, ahora el problema no es si firmo o no firmo contrato, ¿no? Yo creo que ahora el problema más grande es de si mis labores son permanentes o transitorias, que eso es lo que va a llevar pues a si debo quedar o no me debo quedar. Entonces, y sumado a que las entidades van a emitir cartas de vencimiento o no. Ya, entonces, a ver, el Lucero nos indica, a ver, buenas noches, en todo caso, si la entidad no suscribió contrato, ya publicado la lista de ganadores 1 de marzo y el 8 de marzo, antes de la entrada en vigencia no suscribió el contrato y por encima cancelaron con proceso, podemos apelar ante Servir. Este órgano resultor quien dictamina qué entidad suscribida. Claro, deberían impugnarlo, estimada Lucero, porque Servir también ve no solo para caso de los trabajadores, sino ve también para los futuros trabajadores, que en este caso sería el acceso, ¿no? El caso que no estés de acuerdo a una convocatoria o no. Pero recuerda que tienes un plazo, ¿ya? Que es 15 días hábiles. Traten de hacerlo en ese plazo. Carlos Alberto nos dice, ¿qué pasaría si los CAS se les hace un contrato a plazo indeterminado y en ese interín el Ejecutivo presenta la demanda de inconstitucionalidad y el TC le da la razón? ¿Cómo quedaría el contrato? Ah, qué interesante, Carlos. Obviamente cambiaría el panorama, ¿no? Cambiaría el panorama si sucediera eso. Entonces podríamos decir de que ya adquirieron un derecho los trabajadores. Podría ser que sí, ¿ya? Pero como te decía, esto se verá de repente eh, más adelante, ¿no? No ahora. No ahora, más adelante se va a ver esta situación. Entonces, vamos a ir revisando las preguntas. Vamos a seguir revisando las preguntas, todas las preguntas que nos están haciendo todos los amigos y seguidores de la escuela EAG, ¿ya? Este programa, pues, y viene a cargo de la escuela EAG, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver, vamos viendo la última pregunta, ya para cerrar la transmisión de la noche, porque, bueno, son muchas preguntas. Disculpe si no puedo resolver todas las preguntas, en realidad me encantaría quedarme esto un poco más, pero como le decía, estoy con el tiempo muy ajustado y bueno, estoy dándome unos minutos pues para poder compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? De este tema que, como le decía, nos encanta a ambos, ¿no? No solo a ustedes, sino también a mí, que me fascina hablar sobre los casos, sobre esta temática nueva, porque es un tema relativamente nuevo. A ver, mmm, Ronald Warca nos indicaba, doctor Jara, el presupuesto es muy importante para poder realizar el pago a los trabajadores. En caso de gobiernos locales hay muchos CAS que sus pagos están siendo sujetos a los recaudos directamente recaudados y ahora la mayoría de los gobiernos locales se han disminuido la recaudación y que en esos casos aún no teniendo presupuesto estarían obligados a seguir ampliando, no considerando el tema. Qué interesante lo que dice Ronald Warca. Claro, en realidad hay un tema que la misma ley lamentablemente te obliga, bueno,
se entiende que tendría que hacer todos los ajustes necesarios, estimado Ronald, ¿ya? Entonces la ley es imperativa de que si los trabajadores cumplen esa condición de realizar labores permanentes, cumplen la condición de estar con sus contratos vigentes a la fecha que entró en vigencia la norma, dice ingresado por concurso, deberían no terminar, ¿no? Entonces, decir que no sería incumplir la norma. Entonces ahí podría, considero que este podría venirse temas, temas pues de incumplimiento de la norma, temas hasta penales con relación a las personas que no cumplan esta disposición. ¿Ya? Luis Gonzalo me dice, doctor Jara, se rompe el vínculo con el CAS que concursó si a un trabajador que entró por concurso luego designa en cargo de confianza. Mm, a ver, es un CAS, luego está en puesto de confianza. Considero que no, estimado Luis Gonzalo, pero habría que ver los detalles, ¿ya? Particularmente considero que no, pero habría que conocer muy bien los detalles de esta situación. Algo que sale que haya renunciado de repente para poder acceder al puesto, y ahí sería un tema diferente, ¿ya? Eh, Bueno, parece que están todas las preguntas, creo. Esperemos que no me haya olvidado de ninguna pregunta. Y si es así, le pido miles de disculpas. Y igual pueden formular sus preguntas también en el canal de YouTube que va a estar este video, así como todos los videos que compartimos con ustedes todas las semanas. Pues bien, muchas gracias, gracias a todos. Que pasen un buen fin de semana, se me cuidan porque todavía estamos viviendo temas muy complicados en las diferentes ciudades del Perú, todavía no pasa el peligro, muchas personas están yendo, familiares, amigos, tenemos pues la obligación de cuidarnos para, para llegar pues a la recta final y que estas muertes no sean en vano, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha responsabilidad de las personas que todavía quedamos, de las personas las que han superado la enfermedad, de las personas que todavía no pasan la enfermedad y que todavía existe el peligro. Yo creo que existe mucha responsabilidad en nosotros porque eh, son momentos que requieren pues de tomar conciencia, nuestro cuidado, cuidado de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente de nuestro entorno. Pues bien, agradecerles infinitamente a ustedes por seguir Enfoque Laboral, comentarles brevemente que hemos llegado a los 5K, hemos superado los 5.000 suscriptores en YouTube, así es que estoy muy contento por eso y bueno, agradecerles esto gracias a ustedes que están pues viéndonos a esta hora de la noche y siguiendo los videos que compartimos en Enfoque Laboral. Se me cuidan y nos vemos en una próxima oportunidad.